Shalom. Estamos pues aquí transmitiendo de la congregación de Jacob, Caracas, dándoles pues la bienvenida a todos ustedes y hoy están conectándose para escuchar la palabra de esta semana. No, pues también saludo a nuestras hijas, a Yanni Maracaibo, Bellaco, San Cristóbal, Bellaco, Alto Muladino, Bellaco, La Guaira, Bellaco, Guajire y la congregación del Turba, lo del camino. A su sello, muchas bendiciones. Reino Unido. Ah, Bellaco, Reino Unido. no lo sabía. Tú lo sabes. Bien, el nombre de esta parasha para este Shabbat es uno de los más, podríamos decir, más interesantes de toda la Torah. Bien. El texto hebreo dice, Bejayá Eke, cuya correcta traducción sería, y sucederá sí. Por lo tanto, diríamos sí y sucederá sí. Este sí, que estoy haciendo énfasis, es una conjunción condicional sumamente importante. La idea no es por haber oído, sino algo sucederá si oye, algo sucederá. Esto significa sí, como condición, no como afirmación. Ella sí no es afirmación, sino como condición. Sí, como dije anteriormente, y sucederá sí. Ese sí es una condición. En otras palabras, Hashem hará que suceda algo entre nosotros y el X, sí. No sé si me he podido explicar. Aquí tenemos algo interesante que normalmente la conjunción condicional que se usa siempre en hebreo no es X, sino im. Aquello que conoce hebreo sabe lo que estoy hablando, porque aquí el texto de la Torah hace un cambio y no usa im, que significa sí, sino X. Quizás la razón la encontramos no en el nivel de interpretación peshat, sino en el otro nivel más alto, el cuarto nivel, Sod. Es decir, tenemos aquí un significado escondido y misterioso en el texto. Casi siempre, cuando nos encontramos un texto que puede ser interpretado según las leyes de interpretación, en este caso del cuarto nivel, déjame decir que se refiere a Mashiach. ¿Por qué? Porque la Torah habla siempre de Mashiach.
apunta siempre a Mashiach. Nos lleva siempre a Mashiach. Y Mashiach es el gran misterio de Dios. ¿Qué relación tiene Ekev con Mashiach entonces? Aquí está el secreto. Déjame buscar aquí algo. Disculpe lo que están viendo por internet, pero justamente estamos en vivo. Como decía, pues, aquí está este secreto, Ekev. No solamente significa sí, pero también puede significar calcañar. En Bereshit, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú a ella en su Ekev, talón, calcañar. Calcañar o talón es aquel. Es decir, la sir y calcañar se escribe exactamente igual en hebreo, solamente que cambia la vocal. La versión de hoy se llama Ekev, calcañar o talón. Pero a su vez, digamos, sería Akev, que es talón también. O sea, tiene la misma raíz, exactamente la misma, y su valor numérico es igual, es también. Por lo tanto, en Devarim 7:12 tenemos una referencia a Mashiach, que ha enseñado el judaísmo con respecto al talón de Mashiach. En judaísmo hay una frase muy interesante que nos arroja luz para saber esto. La frase es Ik beta ben Mashiach. Ik beta ben Mashiach, cuya traducción sería en los talones de Mashiach. Y eso lo enseña el judaísmo tradicional. Es decir, en el tiempo previo a la manifestación de Mashiach, la generación que perecerá la venida de Mashiach. ¿Cuáles serán las características de la generación judía que antecederá la venida de Mashiach? Vamos a capítulo 7:12, dice lo siguiente: por causa de haber oído este decreto y haberlos guardado y puesto por obra, Hashem tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tu padre. Volvimos al principio de la palabra Ekev. Algo sucederá si de haber oído estos decretos y de haber guardado y puesto por obra, Hashem tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tu padre.
En otra palabra, una señal de que Mashiach está a las puertas es que vendrá un gran avivamiento entre nuestro pueblo judío por la Torá y por los mandamientos. Amaremos los mandamientos, procuraremos ponerlo por obra. Es algo que el Eterno causará dentro de nosotros. Un profeta dijo: vienen días, dice Adonai, en que haré venir un gran hambre a la tierra, pero no hambre de pan, sino de mi palabra. Así que la última generación de la Galut, del exilio, que será la primera generación de la redención, estará caracterizada por una vuelta, por volver a los mandamientos, a los mismos. Pero el Eterno nos revela otra cosa relacionada también con el término Eker. Y se trata de esto. Como Eker significa talón o calcañar, estamos hablando de las partes más bajas del cuerpo humano, la parte de nuestro cuerpo más cercana a la tierra, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con Mashiach? Muchísimo. Porque eso significa que al mismo tiempo que habrá un regreso a la Torá entre los hijos de Israel, habrá también una degeneración de los valores morales y espirituales que hemos recibido del Altísimo. En otras palabras, tendremos que enfrentar una generación que descenderá hacia un nivel más bajo de la fe y la moralidad. Ahora, quiero que vean algo aquí en estos dos niveles. Y eso realmente está pasando, amado. Cuando usted camina, todo el peso de su cuerpo recae sobre el talón, ¿cierto? Cuando usted camina, todo su cerebro, corazón, brazo, pulmón, hígado, etcétera, etcétera, todo su cuerpo es sostenido por el calcañar. ¿Qué significa esto en relación a la generación que es traída a la pisada de Mesías? Y en relación a la generación que descenderá a lo más bajo de la tierra, se trata de lo siguiente. En la misma medida en que vayamos acercándonos a los días del fin, veremos levantarse dos grandes grupos. El primer grupo sería Teshuvá Torah, un grupo que se vuelve a la Torah, un retorno a la Torah. Por eso se llama Teshuvá, que significa arrepentimiento, pero también retorno, ¿verdad?, a la Torah. El segundo grupo, los días de Noé, es decir, la actividad demoníaca y la promiscuidad sexual más grande que jamás haya experimentado el hombre. Lo que estoy diciendo es esto. Todas las cosas hermosas que han realizado los santos hombres de Dios
en toda la historia previa serán vistas en su totalidad entre los Teshuvá Torah. Todas las cosas malas y perversas que han realizado los impíos serán vistas en su totalidad antes de la aparición de Mesías. Mírame si no está sucediendo esto. Así pues, por un lado, estaremos mirando una generación que irá elevándose, ¿verdad?, cada vez más, y al mismo tiempo otra generación que irá descendiendo cada vez más. La generación que se eleva por su consagración, por su santificación, guardará los mandamientos del Señor, aún aquello más insignificante. Cuando usted, amado, cuando usted viste ropa larga, sobre todo las mujeres, esta cubre hasta los talones. Bueno, nosotros hombres también, por los pantalones. Por lo tanto, los mandamientos más pequeños podrían ser cubiertos y no tener conciencia de ellos. Pero aún esos mandamientos pequeños serán obedecidos y enseñados. Nuestro Mesías Jesús dijo: ni una yud ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Mas cualquiera que guarde y enseñe aún estos mandamientos pequeños de la Torá, es que se ha llamado grande en el reino de los cielos. Pero, como veremos, también una generación que desciende por su desobediencia hasta los mandamientos más elementales, juntamente con los que aparentan ser los más insignificantes, serán pisoteados y mancillados por esa generación adúltera y pecadora. Por eso leímos, según el Timoteo, capítulo 3, 1 al 9. Lo leímos en la lectura de la Torá. En el judaísmo se habla también de una expresión. Dice: Ik beta bemashiach hukpa. Ik beta bemashiach hukpa. Su traducción, sería la impertinencia de los días de Mashiach. ¿Qué significa esto? Yeshua habló de un amigo que viene a la medianoche y le dice a su amigo: oye, levántate, porque un amigo llegó a casa y no tengo pan para darle, por favor, dame 2 panes. Jesús dijo: aunque no se levante por ser su amigo, pero por su impertinencia se levantará y se os dará. Y Jesús dijo: yo os digo, pedid, llamar y buscar. ¿Qué debemos pedir impertinentemente? ¿Qué debemos pedir impertinentemente? Pedir que Mesías nos sea enviado. Esa es una petición que debemos hacer. Pedir, aunque impertinentemente hay que hacerlo.
Jesús dijo, porque Jesús dijo, no veréis más hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así pues, una característica de nuestra generación será que tomará la última oración mesiánica y dirá, sí, ven Yeshua, ven Señor Yeshua, ven. Por eso debemos pedir intensamente que nos envíen a Mashiach. En la era de Mashiach, el capítulo 7 de nuestra porción, 13 al 15, allí se describe la era de Mashiach como resultado del retorno, la vuelta, el retorno de nuestro pueblo a Yeshua. El capítulo 8, 5 dice, y conocerán en tu corazón que el Eterno te disciplina como un padre disciplina a su hijo. Amados, la disciplina está íntimamente relacionada con el dolor. Toda disciplina implica cierto nivel de dolor, de sufrimiento, pero la intensidad del sufrimiento depende muchas veces de cómo lo veas y cómo reacciones. Me explico. Si usted tiene un accidente, ¿verdad? Como tuvo nuestra amada Usanga, un accidente o una fuerte caída y tiene un profundo dolor. Quizás el dolor es mayor cuando usted tiene el presentimiento de que hay algo grave, algo que se ha dañado en su cuerpo, de que su brazo se destruyó o que una arteria se ha dañado en algún órgano, que algún órgano interno ha sido destrozado. Esto, amado, esto incrementa el dolor y el sufrimiento, no solamente por el dolor que siente en sí, pero también por las terribles consecuencias que tendría. Sin embargo, cuando un médico revisa la radiografía, ¿verdad?, y los exámenes, y te dice, no es grave, no hay hueso roto, no hay órganos internos dañados, todo es superficial. En unos pocos días está bien. A partir de esas palabras, amado, el dolor todavía está, pero ya no tan intenso, no tan desesperante. O piensen en una vacuna que causa dolor. Hay gente que causa dolor, irritación y también le da fiebre con solo pensar de colocarse una vacuna. Usted se siente mal, ¿verdad? La fiebre lo ha tirado a la cama por un par de días, pero usted sabe internamente que ese día, que ese dolor, pasajero, es pasajero, significará posiblemente no perder la vida más tarde. Entonces, el dolor es llevadero. De la misma manera, la Torá no dice que cuando el Señor nos expone
al sufrimiento, hay un propósito detrás de eso. Es para nuestro bien. Como diríamos, al sur de Tomás, para purificarnos, para limpiarnos. Eso es lo que realmente nos enseña la Torah. Permíteme compartir alguna escritura. Daniel 11, 33 dice, los incluirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba no purificará, para que cuando llegue la hora final no tengan manchas alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. ¿Se había dado cuenta usted que el dolor sirve para depurarnos, para limpiarnos e incluso emblanquecernos? Hay otra lectura más, Hebreos 5:7. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión, aunque era hijo. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, Cohen Gadol, según la orden de Melquisedec. Cada vez que el Señor permite que usted sufra, usted puede estar seguro que se trata de un proceso por el cual usted está depurado, limpiado, emblanquecido y perfeccionado en obediencia. Pero a veces decimos, pero apúrate, Dios, apúrate, no aguanto más. De verdad, porque son muchas veces una y otra vez, una detrás de otra. Y a veces no entendemos esto. Pero cuando entendemos esto, cuando podemos comprenderlo maduramente, entonces el dolor será mucho más pasajero, será mucho más llevadero, porque sabemos internamente que pasada la prueba, pasado el trato del Eterno, el proceso, mi vida estará capacitada para operar en operaciones mayores, en proyectos más delicados que requieren una persona mejor entrenada. A un soldado no se le envía a una misión delicada hasta que no sea entrenado mayormente bajo un rigor más fuerte. ¿Cómo podemos explicar entonces que muchas veces a los malos les va bien y los buenos pareciera sujeto a todo tipo de límites y problemas?
En el Salmo 37 se nos dice lo siguiente: no tengas envidia de los que hacen el mal, porque de a poco mirarás y no lo encontrarás. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y Él hará. En el Salmo 71 se confronta la frustración del salmista con los que viven bien y no necesitan a Dios. Dice Salmo, ¿dónde está tu Dios? Me dicen que casi se le erizan mis pies, hasta que entrando al santuario comprendí el fin de los malos. En el juicio que narra la caída del hombre en Génesis, capítulo 3, la maldición del hombre fue: comerá el pan con tu sudor de tu frente. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, a la serpiente se le dijo: comerás polvo, comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo se acaba el polvo? Nunca. Siempre hay polvo. ¿Quién salió mejor en estas dos posiciones? ¿El hombre o la serpiente? Aparentemente, la serpiente, porque le garantizó comida para toda su vida. Sin embargo, el hombre, con el sudor de su frente. ¿Cuál es la diferencia entonces? El hombre prepara la tierra, ¿verdad? Siembra la semilla y entonces tiene que esperar. Tiene que esperar que el Eterno envíe la lluvia temprana y la tardía a su tiempo. Ese esfuerzo que el hombre hace depende ahora de la lluvia que Él envíe del cielo. Así se crea, amado, se crea un vínculo entre el hombre y el Creador. Y eso es lo que hace el juicio del hombre superior a la serpiente. A pesar que la serpiente comerá todos los días, sin embargo, el juicio del hombre es superior a la serpiente. Es como si el Eterno le dijera a la serpiente: ahí tienes suficiente comida, pero no tendrás una relación personal conmigo nunca. Adán, tú serás diferente. Tú serás diferente, tendrás que luchar, tendrás que esforzarte, pero dejaré siempre abierto el camino para que vengas a mí, para que tengas relación íntima conmigo. Así pues, en medio del juicio encontramos la mayor misericordia. El valor de la gratitud es importante. Es algo que aquí, en esta parsha, se analiza. Una de las notas interesantes de nuestra parsha es la mención que hace Moshe Rabbeinu del incidente relacionado con el becerro de oro.
En su discurso, Moisés nos comparte de la intimidad que él experimentó al subir al monte Sinaí, donde estuvo 40 días, 40 noches, orando a Hashem y buscando su rostro, buscando de él. Además añade que en esos días no comió pan ni bebió agua. Capítulo 9, versículo 9. Ahora bien, este incidente va acompañado por dos importantes hechos. Primero, Moisés pide a los hijos de Israel que tengamos, ¿qué cosa? Temor de Hashem. Capítulo 10, versículo 12. Y segundo, los días de ayuno extra que pasó Moisés rogando por la continuidad histórica de Israel. En el versículo 25, capítulo 9. O sea, cuando el Eterno le dijo, aparte de que yo voy a eliminar a ese pueblo. Aparte dice, daré uno nuevo. ¿Qué hizo Moisés? Oró, ayudó, por decirlo de una manera, se postró sobre su rostro al piso y oró al Eterno. O sea, ante el inminente peligro de la destrucción por la ira divina, la destrucción del pueblo por la ira divina. Y evidentemente la interferencia de Moisés hizo la diferencia a favor de la nación que se había revelado contra el Eterno en lo relacionado al pecado del becerro de oro. ¿Cuál es la razón por la cual Moisés nos cuenta su intimidad? De los ayunos, de los días de ayuno y la oración que pasó horas extras para mitigar, evitar la ira del Altísimo y procurar la salvación de Israel. Y eso ocurrió. ¿Cómo explicar, amado? ¿Cómo explicar la demanda del temor de Hashem por un lado y la narrativa de los días de ayuno y la oración de Moisés por otro lado? Veamos una ilustración que podría ayudarnos a comprender mejor lo que había en la mente de Moisés. Entender mejor, en este caso, a Moisés. Esta ilustración se titula Un estudiante rebelde. Se trató de un brillante estudiante de octavo grado, pero súper activo este muchacho, a punto que tenía loco a todos los profesores. La decisión del maestro fue no traerlo más a la escuela. Demasiado problemático ese muchacho. No lo puedo tener más en la escuela. Pero el director de la yeshiva habló con el maestro y le pidió que le diera una nueva oportunidad al muchacho, por dos razones. Primero, era, después de todo, un excelente estudiante. Segundo, sus padres eran miembros plenos de la comunidad. Sobre esa base y en contra de la opinión de la Junta Escolar, se le dio al chico una nueva oportunidad de estar en la escuela.
El presidente le asignó uno de los maestros más interesantes de todo el plantel. Uno que era suave al hablar y amaba y era amante de los estudiantes. A la vez, el maestro levantaba su voz para llamar la atención a sus discípulos. Sin embargo, su dedicación y amor por ellos era excepcional. A cabo del primer semestre del año, el joven rebelde hizo cambios radicales de conducta. No solamente brilló académicamente, sino que se detuvieron las quejas del mal comportamiento de este joven. El año finalizó y el resultado fue extraordinario. Mejor estudiante académicamente hablando y excelente conducta. El presidente de la Junta Escolar se acercó al joven y le preguntó: joven, ¿qué metodología usó la escuela que dio resultado contigo? ¿La escuela? Nada. Dijo el joven: fue el maestro, su amor por mí, su cuidado por mí, aún sus oraciones y ayunos hicieron la diferencia. Porque me dije, puedo ser rebelde, pero no ingrato. Moisés demanda que tengamos temor de Dios. Pero si eso no nos detiene de pecar, de hacer cosas incorrectas, al menos la gratitud por aquello que nos han enviado para cuidarnos, para hacer llevar nuestra carga, debería ser motivación suprema para que nos portemos bien. La ingratitud es una mala compañía. Ser agradecido es uno de las medidas de disciplina más importantes con los cuales tenemos que adornar nuestras almas, nuestra forma de vida. Así pues, la próxima vez que observes una conducta transgresora de la Torá, no solamente piensa en que estamos violando la Torá y pasando por encima del Creador, sino también echando por tierra todo el cariño, el amor, la simpatía, ayunos y oraciones y deberes de aquello que el cielo nos ha enviado para que nos cuiden en nuestro peregrinaje. Amado, en la sinagoga hay gente que a veces violan la Torá, pero también hay gente que Dios ha enviado para orar, ayudar, revelarnos por ello el cariño, el amor que podemos tener. Y eso es lo que realmente va a ejercer triunfante que esa persona deje de estar en una actitud pecaminosa. La oración de tus padres, sus lágrimas, deberes, ayunos y cuidados para que te vaya bien aquí en la tierra. Y los deberes
velos y cuidado de tus maestros de Torah. Ahí me apunto yo, con cara, de reversa. Todo aquello que viene a orar también los días lunes, para que te vaya bien en el mundo por venir, en el Ánjaba. Si el temor del cielo no te detiene, amado, que al menos la gratitud lo puede hacer. Nuestro santo maestro Yeshua enfatizó mucho este principio. En una ocasión sanó a 10 leprosos y que solamente uno vino a dar las gracias. Ya conocemos la reacción del maestro cuando dijo, no fueron 10 los limpiados, los otros 9 ¿dónde están? Solamente vino uno para agradecérmelo. Muchas cosas buenas y maravillosas habían sucedido en nuestras vidas si conociéramos el poder de la gratitud como una expresión de fe en Dios. Ser agradecido, lo dice el rabino Saúl, Pablo. Lo dice Saúl en sus enseñanzas. Para entender cómo opera la redención, tenemos que mirar cómo operó la primera redención, porque las primeras cosas que suceden en las Escrituras contienen la raíz espiritual que nos permitirá entender cómo operará las cosas en otro momento de nuestra historia y de nuestra vida. Todo lo que está escrito en la Torah es para nuestra elevación espiritual. Siempre yo menciono este versículo. Las cosas que se escribieron antes es para nuestro bien, fueron escritas para nuestro bien. Eso significa que cada letra de la Torah, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada verso de la Torah tiene un potencial o tiene el potencial de enseñanza y educación a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Es decir, para que cumpla su aparte en la misión de redención que nos ha sido confiada. La palabra Torah, como todos ustedes saben, que hemos aprendido, no significa ley, significa instrucciones, ¿verdad? Es el libro de las instrucciones, realmente, las instrucciones de Dios, para que sepamos cuál es el camino correcto por el cual debemos andar. Y para que todas las cosas que hagamos nos salgan bien, como está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como fue dicho por David, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En la primera redención, la que tuvo lugar en Egipto,
cuando Dios sacó a nuestro pueblo Israel de la esclavitud a la libertad, de una tierra prestada a una propia, del servicio de los hombres al servicio de Dios directo, de la riqueza material a la riqueza espiritual. En esa primera redención encontramos el plano general de todas las redenciones que me da que vendrá luego y la redención final donde ahora nos encontramos. Ella explica por qué es importante recordar cada año esta redención en la fiesta de Pesaj, de la Pascua, para que no olvidemos esos principios y vivamos por ello, evitando los errores que nuestros ancestros cometieron, corrigiéndolos en nuestra generación, proyectándonos hacia la misión que nos ha sido confiada en nuestra generación. Y si analizamos bien esa primera generación, nos daremos cuenta que el error mayor que cometieron nuestros padres fue olvidar el principio de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Gratitud es reconocer que Dios tiene el dominio de todo, que no se mueve la hoja de un árbol sin su permiso, que un pajarillo no cae al suelo si no es su voluntad, de que del Eterno viene lo bueno y lo malo, y que finalmente todo, absolutamente todo, será para su gloria, nuestro bien, y por tanto reconocer a Dios en todo, darle gracias a Dios en todo y confiar plenamente en su salvación. Lo contrario a la gratitud, ¿qué es? La queja, ¿verdad? ¿Qué es la queja? La queja es el descontento, el lloriqueo, la rebelión constante cada vez que nos sucede algo que no entendemos o que no queremos o que no va según lo que hemos planeado. Así como la gratitud es una forma de fe, así es que es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es en su esencia la creencia de que Dios no tiene el control de todo en su mano. Que hay cosas que se escapan a Dios. Y entonces sacamos a Dios de esa situación y comenzamos a quejarnos y a exigir respuestas. Miremos los hijos de Israel en la primera redención para que no cometamos sus errores en la última redención y la final redención. En Devarim, capítulo 9, Moisés en su discurso de educación
a la nueva generación que entraría a la tierra prometida, le dice: recuerden y nunca olviden que vuestros padres irritaron a Dios en el desierto, desde el mismo día que salimos de Egipto hasta este momento en que estoy hablando aquí. Así como la fe agrada a Dios, la queja lo irrita. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Porque lo hace Señor y dueño de todas circunstancias que tienen lugar en el universo, en la historia y en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. ¿Por qué la queja irrita a Dios? Porque lo hacen sirviente, lo hace siervo y no dueño y amo del universo, de la historia y de nuestra vida. La queja constante de los hijos de Israel fue una de las cosas que más disgustó al Eterno en la primera redención. Pensemos en esto. Dios toma a un simple pastor de ovejas en el desierto de Madián, a Moshe, obviamente, y lo envía sin armas, sin ejército, a enfrentarse al más sanguinario y poderoso hombre que vivía sobre toda la faz de la tierra en aquel día, el faraón del imperio egipcio. En vez de escuchar el faraón el llamado de Dios, ¿verdad? En vez de escuchar el llamado de Dios de Israel, de dejar ir a los hijos de Israel para servirle, el faraón que hizo endureció su corazón y aumentó la intensidad de la esclavitud de los hijos de Israel. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel? Quejándose y quejándose. Le dijeron a Moisés: desde el día en que llegaste aquí, nos ha hecho otra cosa, no ha hecho otra cosa que empeorar nuestra situación. En otras palabras, mejor tú hubieras quedado como pastor de ovejas, mejor no hubieras venido aquí porque nos ha hecho más enemigos aún del faraón. Observen esta actitud de queja, que es la antítesis de la actitud. En vez de agradecer a Moisés su esfuerzo de arriesgar su vida, su propia vida, enfrentándose al faraón, en vez de agradecerle su valentía de confrontar el faraón como nunca nadie lo había hecho previamente, los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y lo echaron y le echaron la culpa de todo su mal. Ellos no vieron nada de eso. No entendieron que cambiar el corazón del faraón para dejar ir a cientos de miles de personas esclavas que trabajaban de sol a sol sin pagar una puya, como dicen. Esto requería algún tiempo. No podían comprender que la redención requiere cierto de tiempo para darse, para concluir. ¿Y qué hicieron a cambio? Quejarse y queja. Como resultado de la ausencia de gratitud,
la dureza de la esclavitud, ¿qué pasó? Se intensificó, fue mucho más intensa. De aquí aprendemos una lección, amado. Y voy finalizando. Cuando nos quejamos de los hechos que suceden en nuestras vidas, no hacemos otra cosa que dar permiso a las fuerzas del mal para que intensifique nuestro problema. Cuando nosotros nos quejamos, hermano, ¿qué hacemos? Abrimos puertas más bien al enemigo para que tome más terreno en nuestras vidas y se apodere aún más de nuestro problema. Los problemas no se solucionan quejándose, se solucionan colaborando con Dios en una actitud de fe, sabiendo que cada cosa que suceda sea para nuestro bien. Entonces, amados hijos, busquemos siempre a nuestro Abacados en una actitud de agradecimiento y todos nuestros problemas sean resueltos de una forma increíble. Y oremos por la pronta venida del Mesías. Levantar la voz, nuestra voz diciendo, Baruch, Abba, Beshem Adonai. Shabbat Shalom. Bien, doy gracias a los que están conectados en este momento. Les pedimos un pequeñito favor de, ¿cómo se dice? Like, ¿verdad? Así el dedito levantado para que seamos mucho más. Shabbat Shalom.